Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, es un placer estar acá con ustedes nuevamente. Esta es nuestra cuarta edición de un evento que realizamos con mucho esfuerzo una vez por año, que es nuestro evento Summit, que es un evento que está pensado para comités ejecutivos que están de alguna manera transitando su proceso y su camino hacia la agilidad empresarial. Mi nombre es David Cantero, soy parte del equipo del Enterprise Agility Institute y hoy le queremos dar la bienvenida a todas las empresas que nos acompañaron, principalmente a Pharmacity, a la gente de Telecom, en representación Personal Pay, y a Grupo Petersen, que nos acompaña en esta edición. Sin ellos es muy difícil hacer estos espacios porque la idea que tenemos nosotros en este evento en particular es poder transmitir esas experiencias que viven los comités ejecutivos en su proceso de transformación hacia la agilidad empresarial de primera mano, ¿no? Y qué mejor que sean ellos los que vienen a acompañarnos en esta edición. Para los que recién se conectan con este evento, si ven la presentación, tenemos ahí un QR que pueden acceder a nuestra página web. También directamente pueden abrir su navegador y tipear www.enterpriseagility.institute y en la sección eventos van a encontrar la primera edición del Summit, que fue en el 2020, y bueno, hasta la edición del 2022. Esta edición la vamos a subir pronto para que tengan las 4 ediciones ustedes disponibles. También recordarles que hacemos otro evento por año, que ya tuvimos nuestra edición este año, hace 2 meses atrás, que es el evento Retreat, y en ese evento está pensado para agentes de cambio que comparten el detrás de escena, ¿sí? Así que también los invito, ya que están navegando por la web, que puedan conectarse con esas ediciones, poder entender también la mirada de los agentes de cambio. Pero bueno, hoy en particular nos toca escuchar de primera mano a nuestros líderes transformacionales, a personas que tienen que tomar decisiones complejas de lo que implica ir hacia un camino de transformación hacia la agilidad empresarial. Y en este sentido, nosotros tenemos este evento divididos en 2 días, ¿sí? Hoy particularmente nos va a acompañar la gente de Pharmacity y Personal Pay, que viene en representación de Pharmacity Gabriel Marchione y en representación de Personal Pay Martín Heine, que luego lo vamos a presentar como realmente necesitan ser presentados. Son 2 personas para nosotros muy entusiasmados que estén en este evento.
mucha experiencia para compartir y la verdad que es un placer que se hayan dado su tiempo de agenda para poder compartir con ustedes sus experiencias en este proceso de transformación de Pharmacity y de Personal Pay. Y mañana, no se olviden que también continuamos con este evento y vienen a compartir su experiencia Karina y Jacqueline de Grupo Petersen. También los invito a que la organización Grupo Petersen este camino hacia la agilidad empresarial. Como, como es de costumbre en nuestros eventos, nosotros usualmente siempre iniciamos con un contenido. Y esta vez queremos continuar con esto. Y queremos contarles que una de las decisiones que tienen que tomar los comités ejecutivos y los líderes, y que vamos a escuchar de primera mano de ellos, es cuando hablamos de qué implica la transformación de los negocios y qué implica la transformación organizacional. Cuando nosotros acompañamos organizaciones desde la mirada de la agilidad empresarial, siempre hay un dilema, que es el dilema de cómo se construye una estrategia, cómo se piensa una estrategia. Y es muy común entender que hay una mirada de estrategia que está bastante distorsionada y que la agilidad empresarial la pone en evidencia y la busca desafiar. Cuando nos sumamos a una organización a acompañarnos en un proceso de transformación, hay una claridad absoluta que la transformación no se delega y que la transformación requiere decisiones que van más allá de la elección metodológica. Nosotros desde la mirada de la agilidad empresarial entendemos que la agilidad fue mal interpretada en los últimos 20 años y ha sido tan distorsionada que hoy entendemos a la agilidad como un elemento metodológico dentro de las organizaciones. Sin embargo, es totalmente lo contrario. La agilidad es un elemento estratégico dentro de las organizaciones y cuando hablamos de estrategia hablamos de negocio. Y es así que el primer disparador de un proceso de transformación tiene que ver con entender la estrategia de negocio. Sin estrategia de negocio no hay proceso de transformación. Y es acá donde el comité ejecutivo y principalmente el número uno, las organizaciones, puede ser nuestro CEO, hasta incluso en algunos lugares se suman los inversionistas, en refinar, definir y comunicar y aclarar lo que es una estrategia de negocio. Y nos encontramos con un dilema. Hay una estrategia bastante común en las organizaciones que tiene que ver con una estrategia de nivelación con el mercado. Y hay otro camino que es una estrategia de diferenciación con el mercado. Hay veces que cuando uno emprende un camino hacia la agilidad empresarial, que estos términos a veces se confunden, se solapan, y la verdad que en esta edición queremos clarificar y queremos realmente distinguir una de otra, porque en base a eso se define también el esquema de cómo tenemos que organizarnos para cumplir con esa estrategia. Cuando nosotros hablamos de estrategia de nivelación, usualmente está, digamos, definida dentro de lo que conocemos como estrategia de negocio tradicional. Una estrategia de negocio de nivelación usualmente tiene varias características. Primero es que el comité ejecutivo analiza la competencia. Es muy común ver comités ejecutivos que invierten en consultoría, en benchmark, en entender qué tan adelante está la competencia respecto a mis productos y servicios, entender el gap, entender también la distancia de mis procesos, entender ese gap y lanzar un conjunto de iniciativas dentro de la organización que me permita achicar ese gap y poder ser competitivo, ¿no?, dentro de este ámbito de competencia. Si vemos el común denominador de las organizaciones que tiene una estrategia de nivelación, el patrón común es una vez por año, benchmark, definir el territorio, definir quiénes son mis competidores,
analizar mi distancia respecto a ellos, lanzar un esquema de iniciativas, varias iniciativas que conjugan diferentes áreas a las cuales se suman para poder generar ese resultado. Y lo que se respira en esta organización desde la mirada estratégica es la eficiencia. La eficiencia como un eje que lo que busca es ser competitivos a través de ser más rápido que mi competencia. Que podamos entregar las cosas lo más rápido posible, al menor costo posible y a la mejor calidad posible respecto a nuestros competidores. Sin embargo, desde la mirada de la agilidad empresarial, está muy desafiada esa mirada de nivelación con el mercado. En este nuevo mundo, en esta complejidad en la que vivimos, tenemos bastante claro que lo que consideramos competencia es un ámbito muy, muy pequeño de acción y posiblemente no estemos viendo que hay otras organizaciones que quizás están en otros rubros desde la mirada más tradicional que posiblemente sea una competencia y no lo estemos mirando. Le pasa esto mucho, nos pasó, ¿no? En este nuevo mercado, banca, retail principalmente, y otras organizaciones que han sufrido muchísimo el impacto de este tipo de estrategia. Cuando analizamos la evolución de los negocios, entendemos que la estrategia cambia, la forma de entender los negocios cambia, y aquellas organizaciones que están delante, que son las número uno, siempre nos preguntamos quién es el que está delante de estas empresas que son las número uno. Y usualmente, delante de estas empresas hay una estrategia distinta, que es una estrategia de diferenciación. Y ahí viene la contrapartida de entender que este tipo de estrategias son las estrategias de negocios ágiles, donde no seguimos a la competencia, sino definimos realmente cuál es el público de impacto, de valor, cuál es nuestro cliente al cual nosotros queremos potenciar su experiencia. Ya no se trata de seguir a la competencia, sino hacer un puente y entender realmente quién es nuestro cliente. A veces asumimos que el cliente de mi competencia es mi cliente y no ese es el camino que busca hoy un entorno de mercado de máximo nivel de customización y personalización de nuestros productos y servicios. El eje estratégico en las empresas, en la evolución de negocio, está moviéndose hacia la mirada del cliente. Y la mirada del cliente tiene una característica muy importante, que es entender nuestro ecosistema de negocios. Hoy lo que predomina en las organizaciones ya no es la construcción de productos o familia de productos, que fue lo relevante hace un siglo atrás o hace varios años atrás, para no irnos tanto para atrás, ¿sí? Tiene que ver con entender que el concepto de industria se desdibuja, que el cliente no, desde la mirada del cliente, le interesa muy poco a qué industria está buscando su solución, y lo que le interesa es que justamente le resolvamos un problema lo más holísticamente posible. Es así que hoy vemos organizaciones que no podemos categorizar en una única industria, que tienen soluciones de retail, soluciones financieras, tienen soluciones de seguro, tienen un montón de soluciones que abraza al cliente y que le permite resolver su problemática de una manera más holística. Saltar de una estrategia de negocio tradicional a una estrategia de negocio ágil es una decisión del comité ejecutivo. Pero también esa decisión implica salir de la mirada de eficiencia, de entender que la única forma en que nos diferenciamos en un contexto de mercado competitivo es a través de ser más rápido, con mejores costos y con mejor calidad, para entender que hoy en día hay otras variables como la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador. Pensemos siempre que cuando tenemos dos empresas con el mismo nivel, de eficiencia, ¿a quién elegiría el cliente? Y eso nos va a disparar conversaciones de cómo tenemos que instrumentar la organización. Que bueno, que esto queda como incógnita. Mañana vamos a seguir continuando esta charla y vamos a ver cómo tienen que evolucionar las organizaciones en base a la estrategia.
Pero no hay evolución organizacional, sino hay evolución de los negocios. Y no hay evolución de los negocios sin un involucramiento genuino del comité ejecutivo. Y es por eso que el Summit busca eso. Busca conectarnos con las experiencias concretas de líderes, de personas que son parte del comité ejecutivo y que entienden que la transformación implica su involucramiento genuino. Le queremos dar la bienvenida al Summit, pero también los queremos invitar a la comunidad de LEAI, una comunidad que somos más de 1000 personas que compartimos este lenguaje común, que compartimos esta forma de mirar la agilidad, que sabemos que la agilidad no es un tema metodológico y que esto implica un desafío muy grande para las organizaciones. Acá les dejo el QR. Ustedes pueden ahora agarrar su celular, activar la camarita y poder escanear el QR y van a acceder directamente a un grupo de Telegram en donde estamos todos juntos ahí compartiendo experiencia, compartiendo artículos, conversando. Así que los esperamos para que se sumen a nuestra comunidad. También contarles que estamos presentes en diferentes países. Pueden contactarnos a través del email info@ea.institute o a través de nuestra página web en el caso de que quieran seguir conversando y entendiendo lo que realizamos dentro del EAI. Bueno, muchísimas gracias. Ahora los dejo en manos de nuestra amiga, colega, Vanessa, que va a estar presentando a los oradores. Un placer y nos vemos pronto. Muchas gracias, David. Un placer. Buenas tardes para todas y todos, desde donde sea que nos estén escuchando. Un placerazo estar hosteando este espacio de tanta nutrición y de charlas tan interesantes como las que vamos a escuchar a continuación. Vanessa Railef los saluda por acá, Enterprise Agile Coach del EAI y acompañando a algunas de las organizaciones que hoy y mañana nos estarán acompañando. Así que muy feliz de escuchar estos casos que van a ser muy interesantes, se los prometo. Así que le voy a dar pase ahora a Gabriel Marchioni. Él es sponsor del dominio organizacional y mentor de negocios de Pharmacity. Les cuento un poquito de él para que entiendan también cuál es el bagaje que lo trajo hasta acá. Es contador público nacional, graduado con honores en la UCA. Cursó un MBA en el IAE aquí en Argentina y programas de posgrados en finanzas y management en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Antes de incorporarse a Pharmacity en 2014, desempeñó diversas posiciones gerenciales durante su trayectoria de 23 años en Petrobras Argentina, Sociedad Anónima. Entre ellas, fue gerente de división de finanzas y gerente de la división de impuestos. Se desempeñó como director en administración y finanzas desde su ingreso a Pharmacity hasta septiembre del 2023, momento en el cual pasó a desempeñarse como sponsor del dominio organizacional y mentor de negocios. Así que le voy a pasar la posta ahora a Gabriel para que nos cuente y nos cuente todo este proceso que están transitando en Pharmacity. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes, gracias Vanessa por la introducción, la presentación. Muchas gracias también a David por esta invitación que me hace a compartir la experiencia que hemos tenido en el camino a la agilidad en Pharmacity, así que agradecido por esta oportunidad y buenas tardes a todos y a todas. Escuchaba a David y decía, vamos a tener personajes con mucha experiencia para compartir. Digo, me quedé pensando, digo, bueno, en mi caso, y cuando doy charlas respecto a estos temas en la compañía, claro, miro un poquito para atrás y llevo 40 años trabajando en organizaciones, ¿no? Entonces, sí, hay muchas experiencias para compartir y creo que eso también puede ser eh, el secreto de que uno, con el paso del tiempo, tiene una mirada distinta de cómo puede potenciar y sinergizar el trabajo de las personas que integran una organización, que al final del día son las que determinan este, el éxito de una organización. Así que
ahora les voy a compartir una presentación que armé como para poder tener un hilo y que ustedes puedan también seguir los conceptos y no aburrirse escuchando a una persona hablar todo el tiempo y sin alguna referencia, alguna gráfica. La denominé Tiempo de Valientes. Ya vamos a ver durante el transcurso de la presentación por qué tomé este título. Eh, para, para los argentinos, por ahí este título les suena conocido. Hay una película de hace unos 30 años de Damián Cifrón, un director muy bueno acá en Argentina, que le puso creo que fue su ópera prima, Tiempo de Valientes. Bueno, yo lo tomé por algunos conceptos que vamos a ir desarrollando respecto a ese camino que uno tiene que recorrer si quiere formar parte de ese proceso de transformación. Lo primero que me empezaba preguntando cuando empecé a prepararla es, en realidad, una definición de empresa, que uno puede buscarla y puede googlear, hay múltiples definiciones de empresas, y acá encontré una que me parecía que era una buena descripción. Es una agrupación de personas, bienes materiales y financieros que tienen como objetivo producir algo, prestar un servicio que cubra una necesidad por la cual obtendrán beneficios económicos. La definición de empresa, bueno, aparecen algunos conceptos y aparece el concepto de personas, ¿no? Entonces, yo agregaría esta definición liderada por personas humanas. El concepto de personas humanas acá en Argentina es un concepto que aparece medio en el ámbito tributario para distinguir las personas jurídicas de las personas físicas, que en algún momento se las llamaban, en algún momento apareció este concepto de personas humanas. Pongo entre paréntesis casi siempre, ¿no? Porque, bueno, por ahora las organizaciones están lideradas por personas, y algunos no son tan humanos. Entonces, ahí lo pongo como medio como un chiste, pero esto va a ser clave en todo lo que vamos a estar comentando, porque es fundamental justamente cómo las personas son determinantes en cualquier proceso de cambio. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué cambian las personas, no? Y las personas, acá pongo algunas situaciones, a partir de situaciones traumáticas, eso puede generar una necesidad de cambio. A partir de pérdidas, un estado general de tristeza muchas veces dispara una decisión o ilumina alguna situación. Me acordaba, soy cinéfilo, así que les aclaro porque voy a hacer muchas referencias, van a ver muchas cosas que tienen que ver con el cine. Recordaba la película Intensamente, cómo a partir de la tristeza el personaje encontraba finalmente, descubría cuál era su sentido. Eh, no encontrar sentido en la vida como uno la vive, eso puede ser un disparador. La búsqueda de felicidad, un vacío espiritual, una búsqueda de un propósito, eso también es algo que a las personas en general nos desvela. Eh, y tenemos también, muchas veces se generan los cambios a partir de un espíritu curioso, querer explorar, desapegarse de lo conseguido, de lo material, de las pertenencias, y eso muchas veces dispara cambios. Eh, Finalmente, ¿por qué me preguntaba qué genera el cambio en una persona? Bueno, porque finalmente las empresas cambian por razones bastante parecidas a las que cambian las personas, justamente porque están lideradas por personas, están conformadas por personas. Entonces, básicamente, a mí me parece que uno de los conceptos, el primer concepto así que quiero compartir es que probablemente el estado más peligroso para una organización es cuando ese estado de felicidad, uno puede sentir que está bien, como decía David, vis a vis otros, disculpen que acá está sonando el teléfono, vis a vis otros, uno puede sentir que está razonablemente bien, pero es muy grave esta situación cuando ese estado de felicidad no está acompañado por un claro propósito. En ese claro propósito
lo vinculo con esa reflexión estratégica, ¿no? Esa mirada del cliente, cuando no está acompañada de ese estado de felicidad por un diseño organizacional que promueva ser ágil y flexible ante los cambios del contexto, en un contexto tan cambiante e incierto. Y acá también menciono que cuando no hay un liderazgo consciente en las organizaciones, ese estado de felicidad probablemente sea muy de corto plazo, porque justamente ese estado consciente es lo que nos va a llevar a un, como dicen los brasileños, a un platamar, a un nivel distinto, ¿no? Entonces, ese estado de felicidad inconsciente es uno de los estados más peligrosos. Acá normalmente cuando uno está en un océano rojo, a veces está rodeado de competidores que de alguna manera pelean y hacen cosas muy parecidas, está esa estrategia que decía David, de cómo nos diferenciamos, cómo hacemos algo distinto, superador, cómo pensamos realmente en ese cliente y la experiencia diferencial que yo le quiero brindar. Eso es lo que me va a hacer distinto y que va a potenciar los resultados de la organización. ¿Cómo se gestó el proceso en Pharmacity? Bueno, en Pharmacity acá puse el año 2019 porque fue realmente el año en el cual empezamos a trabajar en el modelo organizacional que estamos implementando en estos momentos. En realidad que la situación empezó en 2017-2018, en que los accionistas y el equipo de dirección de la compañía teníamos un estado de insatisfacción, teníamos una sensación agridulce por la velocidad con la que la compañía se adaptaba a los cambios de contexto, ¿no? Y cómo nos costaba mucho, tardábamos mucho tiempo para probar cosas y ayornarnos y adaptarnos a las necesidades y comprender las necesidades de los consumidores y pacientes y atenderlas adecuadamente. Y también empezó a incorporarse una mirada de decir, bueno, son los clientes y nuestros pacientes, y también tenemos un grupo de stakeholders o grupos de interés a los cuales tenemos que satisfacer. Entonces empieza una sensación interna. Nosotros habíamos implementado en el año 2017-2018 la gestión por proyectos, creamos una PMO, fue algo que nos trajo un valor en términos de poder empezar a cruzar líneas. Una compañía que tenía una organización por direcciones, funcional por direcciones, como tantas otras, de alguna manera ensilada, cada uno mirando un poco determinados indicadores de performance que se suponían que eran los que generaban la prestación o el valor de cada una de las direcciones, y empezamos a cruzar fronteras al empezar a trabajar con la PMO. Pero ¿cuál era el gran problema? Y esto, recuerdo que cuando empezamos a trabajar con el EAI, en el año 2019, David lo traía, ¿no? El modelo de gestión de proyectos se queda como medio, se queda como un poco rengol ese modelo, porque es un modelo en el cual normalmente, primero que los resultados no se ven, no tenés forma de ir teniendo entregables y testeos más, digamos, con una velocidad mayor. Entonces, en general, el horizonte de trabajo de la PMO es el marco, es un año, se trabajaba en un proyecto, se conseguía un determinado delivery en ese periodo de tiempo, en ese horizonte de tiempo, pero después terminó el proyecto y cada uno volvía a su barrio. Y además, lo que pasaba es que en general, en esa gestión por proyectos, la gente se juntaba, asignaba parte de su tiempo y después cada uno volvía a sus tareas, ¿no? Entonces, necesitábamos un modelo que nos pudiera dar una velocidad y una potencia distinta. Acá tienen una gráfica, para muchos recordarán esta película de Truman Show, estaba esa sensación de curiosidad, de buscar algo nuevo, de sentir que esa vida feliz que aparentemente este personaje vivía, estaba ese estado de vacío que yo mencionaba al principio, también una sensación que nosotros teníamos que encontrar el propósito, teníamos que cambiar y necesitábamos encontrar ese motor de cambio y un marco que nos permitiera de alguna manera ir por ese objetivo.
Acá el personaje termina finalmente al final de la película encontrando la puerta que lo va a llevar a algo totalmente distinto. No sabe bien lo que está del otro lado. Bueno, acá en el proceso de transformación uno no sabe bien, imagina que es algo que va a ser mejor, eh, y a eso le apuntamos, ¿no? ¿Y qué queremos en Pharmacity? Básicamente un poco las premisas que fueron súper relevantes al momento de arrancar todo este trabajo, es que el propósito sea un faro para todas las acciones y decisiones de la organización, que en toda la organización se entienda la importancia de la contribución individual y el impacto de lo que hacemos, ¿no? Que esto es bastante difícil, sobre todo hablando desde donde yo hoy, digamos, el vecindario en el que estoy, que es el dominio organizacional, que de alguna manera da un soporte a los focos de valor, a los focos de negocio. Y entonces, eso es un poco difícil desde las áreas de eficiencia entender cómo uno está impactando en esa experiencia del cliente. Bueno, es justamente cómo cablear la organización de una manera distinta para que todo el mundo pueda entender esa contribución y ese impacto, tanto en las necesidades de los clientes como en las de distintos grupos de interés de la compañía. El otro tema que para mí es clave es cómo promover que nuestros colaboradores puedan encontrar una compatibilidad virtuosa, acá lo denominaba yo virtuosa, entre sus propósitos individuales y el organizacional. Alguna vez leyendo algún artículo decía que en realidad el propósito de las personas es desarrollarse, crecer, y las organizaciones quieren eso, ¿no? Quieren ese crecimiento y desarrollo de las personas, pero es muy interesante también decir, bueno, ok, las personas tienen que encontrar una conexión entre ese crecimiento y lo que las organizaciones definen para qué estamos, ¿no? Es decir, en la organización en la que trabajo, ¿para qué está? ¿Para qué está Pharmacity, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra una conexión fuerte entre ese crecimiento que todas las personas buscamos y lo que la organización quiere generar como impacto, ahí se puede generar esa compatibilidad virtuosa que yo menciono, ¿no? Y acá como último punto pongo el consolidar la expansión del estado de conciencia de los líderes de la organización. Ahí la necesidad imperiosa que tenemos es cómo poder ser más empáticos con nuestros colaboradores, cómo podemos ser más generosos y cómo podemos poner la realización de las personas que trabajan con nosotros en primer lugar, poniendo un montón de cuestiones que hacen a veces a cuidar el terruño ganado en algún momento. Esto lo vemos para cualquiera que ha trabajado en una organización de las tradicionales, jerárquicas. Muchas veces estas condiciones no se verificaban o no se verifican, ¿no? Entonces yo creo que es clave el tema, el ser empático, entender las necesidades de las personas que trabajan con nosotros, ser generoso en poder desarrollarlas y en básicamente en que encuentren esa realización y cumplimiento y la consolidación de ese propósito que persiguen. Esto lo considero como elementos claves que hemos discutido mucho en la previa del proceso. El proceso fue un proceso complejo, porque fue un proceso que arrancó, como les decía, en el 2019, después tuvimos la pandemia en el medio, y tuvimos que retomar el proceso para finales del 2020, principios del 2021. El proceso fue un proceso que, repito, arrancamos en el 2019, trabajar con David y su equipo y el equipo de dirección. Tuvimos la pandemia y en 2021 es como que retomamos el proceso y como mencionaba, creo que en el momento que se cortó, fue un proceso que fuimos llevando y acompañando de una manera muy gradual. Si bien podríamos haber ido más rápido e ir forzando un cambio más violento en todo el diseño organizacional y en los conceptos que queríamos promover,
nos pareció que ir llevándolo de a poco era relevante, y yo, después de haber trabajado fuertemente en los últimos 2 años, diría, en la transformación del dominio organizacional, diría que fue, que esto para mí son capas sucesivas, o, digamos, el conocimiento en materia de agilidad uno lo va incorporando, escucha, se va y dice, está muy bueno, qué sé yo. Después vuelve a tener una charla y va reforzándolo. Es como que uno le va poniendo manos de pintura a esa pared, ¿no? Y la pared va a quedar mejor pintada, porque esa acumulación de conocimiento, esas distintas capas que uno va incorporando, consolidan ese conocimiento y el convencimiento, porque probablemente, digamos, durante ese proceso puedan surgir inquietudes, puedan surgir dudas, y, ese grado ahí, supongo que ustedes están viendo, ¿no? Bueno, ¿qué se requiere para iniciar la travesía? Para iniciar la travesía requerimos un propósito claro y compartido. El cliente y sus necesidades deben ser el norte de nuestras acciones y decisiones. Bueno, esto está muy en línea con esto que decía David. La razón de la existencia es la existencia de un cliente al cual le satisfacemos necesidades. Y tiene que ser el norte de las acciones y las decisiones que se toman. Y eso en la estrategia de diferenciación que mostraba David al principio, me parece que es el punto determinante, ¿no? Cómo mejorar esas experiencias. Y este tiene que ser el entendimiento de todas las personas que trabajan en cualquier organización. Porque existimos para satisfacer a un cliente. El que lo haga mejor es el que se diferencia, ¿no? Es donde ahí encontrás el factor de diferenciación. Acá yo lo pongo como muy, muy importante esto, es cómo conectar con las emociones de los colaboradores y los compañeros, entender las necesidades, las preocupaciones, miedos, angustias, motivaciones, deseos, empatía todo el tiempo. Yo acá lo que creo es que cuanto mejor conocimiento tengamos de nuestros colaboradores y entendamos sus necesidades y todo lo que mencionaba acá, digamos, la potencia de ese equipo va a ser mucho mayor. Este es un tema también muy importante. Cómo pasar, David lo mencionó, cómo pasar de lo que eran estructuras u organizaciones egocéntricas a organizaciones ecocéntricas que tengan una mirada de conjunto y que no estén de alguna manera, que los egos no tomen el control y el mando de esas organizaciones, ¿no? Entonces, hay que estar dispuestos en este camino que se recorre de poner egos, a desapegarse de lo que determinaba el éxito de las personas y brindaba sensación de poder. Yo, digamos, justo antes de arrancar, antes era, digamos, un factor de poder en las organizaciones, o la mirada era justamente cuidar el territorio, acumular tropa, entre comillas, que es una cantidad de personas, tareas. No se miraba tanto el valor agregado de esas posiciones, ¿no? De esas posiciones, esas cajitas o ravioles que ocupaban las personas en organizaciones tradicionales y con esos modelos funcionales. Hoy vamos a una mirada en la cual lo que queremos es tener una gestión del talento y de las personas basada en habilidades, ¿no? Ver realmente el valor agregado por cada una de las personas y cómo esas personas y ese talento puede fluir a lo largo de una organización. Y acá otro tema importante que tiene que ver con el talento es justamente cómo dar cauce a todo el talento que tiene una organización. Y que en las organizaciones tradicionales muchas veces es un talento invisible. Hay mucho talento que no se percibe en las organizaciones tradicionales, que son muy jerárquicas, que hay pocas personas, donde se concentran muchas decisiones en pocas personas. Hay un montón de gente que tiene un montón de cosas para aportar. Y esto, yo acá, digamos,
pero se los puedo afirmar como experiencia de todo el proceso que hemos estado viviendo. Es decir, la cantidad de gente que hemos descubierto desde que arrancamos con este proceso hasta hoy, que ni conocíamos en la compañía, y gente muy joven, gente con muchas ganas de hacer cosas, gente que nos está enseñando cosas todo el tiempo. Para mí esto es clave, es como destapar una olla y encontrar un montón de cosas que la organización no era consciente de tener ese talento y esos activos, ¿no? Bueno, ¿qué se requiere para iniciar la travesía? Ser generosos y muy generosos para desarrollar a otras personas. Encontrar un modelo ágil y robusto, ahora después voy a explicar, esto es un tema que es muy importante para poder tener, eh, para poder tener el marco, para poder tener un marco, ¿no? Y el marco es muy importante a la hora de poder organizar ese trabajo, ese tránsito. Acá pongo una consultora que acompañe. Y ser valientes, muy valientes, acá pongo. ¿Por qué ser valientes, muy valientes? Bueno, acá sí puse, digamos, una imagen que me gusta mucho de la película Náufrago. Pensaba cuando ponía esta imagen, digo, bueno, en Náufrago, en realidad, ahí no se podía decir que era una vida feliz la del náufrago. Sí, era una vida sin sobresaltos, ¿no? Porque era una vida que él se había acostumbrado después de 4 años de estar en una isla a sobrevivir. Era el rey de la isla, ¿no? Pero el rey de la isla estaba cansado de estar como estaba, obviamente, en un marco de soledad muy grande, y tenía que superar esa gran ola, esa gran rompiente que la había querido superar en varias oportunidades y no podía. Y bueno, el empezar a recorrer este camino nos va a enfrentar con un montón de dificultades, ¿no? Porque todas las cosas que yo dije, de alguna manera, hacen un poco de ruido para un montón de gente que viene trabajando hace un montón de años, como es mi caso, en organizaciones súper jerárquicas, tradicionales, muy egocéntricas. Entonces, queremos ir hacia un modelo de organizaciones más horizontales, de mayor movilidad de recursos. Entonces, esos marcos que generan cierta incertidumbre entre cómo la organización va a gestionar, va a tener esa gestión del talento basada en habilidades, ¿no? Por eso decía, acá tomaba la película esta de Cifrón, y justo en el afiche, cuando miraba el afiche de la película, me gustó la frase que traía, decía, los tiempos cambian y los héroes también. Bueno, acá en la transformación, los héroes, obviamente, son muchos, ¿no? Hay un montón de gente trabajando en este proceso de transformación en la compañía. No solamente tuvimos una consultora que nos está acompañando en todo este proceso, tenemos un equipo de transformación robusto, porque hubo que armar un equipo que acompañara todo este proceso. Mariana Iberó, nuestra directora de Capital Humano, fue una de las principales promotoras de ir en búsqueda de un modelo distinto, y desde el principio ya fue consciente que teníamos que armar y trabajar un fuerte modelo de acompañamiento, de un equipo de transformación que estuviera full time trabajando y acompañando estos cambios, ¿no? Y obviamente un montón de héroes que son los que lideran la organización para ir de alguna manera convenciendo y generando, construyendo esos consensos en las organizaciones para ir a buscar algo totalmente distinto, ¿no? Debe ser gestionado, por eso digo, me parece que en estos procesos es muy difícil encararlos, por más que uno tenga convicciones, sin una consultora y sin un marco metodológico, es muy difícil encararlos. Uno puede imaginar a dónde quiere ir, pero ese tránsito de alguna manera lo tiene que acompañar. Después habrá decisiones que toma la organización, como fue lo que yo les comentaba, es la decisión de decir, ok, nosotros queremos ir a este ritmo, queremos ir probando, queremos hacer una prueba acá y después ver cómo escalarlo. Esas son decisiones de la compañía, pero sin duda el acompañamiento ayuda mucho a poder transitar ese camino de una manera más ordenada. Les cuento rápido lo que me tocó
digamos, acompañar a mí de una manera más intensa el modelo organizacional que estamos implementando en Pharmacity y en este framework que nos trajo el EAI, en el que básicamente tenemos, yo para explicar esto, tenemos un propósito que nos aglutina, que nosotros más, digamos, trabajamos en un propósito y en un manifiesto de qué es, para qué estamos y qué es lo que queremos ir a buscar. Y yo cuando cuento esto digo, es una torta, tenemos una corporación, es una torta que la dividimos en 4 mitades. Tenemos, por un lado, todos los negocios, lo que definimos como focos de negocios, que es, ahí hizo mucho énfasis David, en la reflexión estratégica de cuáles son nuestros negocios, qué negocios queremos potenciar. Y para nosotros esta definición fue muy importante, porque nosotros tenemos un negocio muy fuerte, que el negocio de farmacias, que es un negocio que obviamente tiene un peso específico muy grande dentro del portafolio de negocios, pero siempre todas las nuevas iniciativas les costaba mucho poder tomar vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba mirando el negocio mayor y el resto eran negocios emergentes que no tenían equipos dedicados, que no tenían la atención o no llamaban la atención del resto de la organización para poder crecer. Bueno, el poder trabajar con este modelo fue decir, che, tenemos que tener equipos dedicados, tenemos que tener más foco, tenemos que tener más gente cerca de los clientes, y esto permitió generar ese dominio de negocios. En ese dominio de negocios hemos definido una serie de negocios que son los que queremos apuntalar y desarrollar y consolidar. Y después tenemos el resto de la torta, tenemos el dominio digital, que era lo que históricamente teníamos como las áreas de tecnología, el cultural, que aglutina la función genérica tradicional de recursos humanos, que nosotros lo llamábamos capital humano, más todo el equipo de transformación que está acompañando este proceso. Y el organizacional, que podemos decir es el resto del mundo, en el caso particular del ecosistema Pharmacity, está compuesto por administración y finanzas, supply, asuntos jurídicos, servicios y procesos. Tenemos varios equipos que trabajan ese dominio organizacional. Cuando empezamos a trabajar en la transformación, discutimos con los líderes de estos equipos, empezamos a discutir cuál debería ser nuestro propósito, y esto lo traigo porque me parece importante, y lo enfatizaba David, es cómo promover ese balance entre eficiencia y experiencia, siempre teniendo en la cabeza que lo que tenemos que finalmente consolidar y potenciar es la experiencia en ese momento, la verdad que es a la hora de satisfacer a nuestros clientes. ¿Y cómo hacerlo? Con profesionalismo, generosidad y empatía. Ustedes por ahí se aburren con estas palabras, pero van a ver que con el tiempo les van a resonar, y si uno realmente tiene estos 3 atributos en ese proceso, seguramente va a poder encontrar ese balance que tan buscado, que tan necesario para poder diferenciarnos, para tener una estrategia de diferenciación. El proceso rápidamente, acá están un poco las etapas, hubo un mapeo de los procesos que gestionaba cada una de las direcciones, que ahora forman parte de este nuevo dominio organizacional, y ahí discutimos procesos, subprocesos, y veíamos qué cosas tenían que estar más cerca de la experiencia y qué cosas tenía mucho sentido administrar en el marco de procesos transversales, sinérgicos, y que pudiéramos tener escalas, beneficios y ganancias por la escala de administración. Entonces, ahí pudimos identificar qué cosas tenían que quedar dentro del ámbito de un dominio organizacional y qué cosas tenían que pasar a los focos de negocios. Y fuimos definiendo transferencias de algunas responsabilidades a otros dominios. Tuvimos muchos encuentros y conversaciones, esto es
es uno de los temas centrales porque hay que hablar mucho con la gente y en estos cambios, digamos, requieren un entendimiento de para qué estamos haciendo esto y por qué esto nos va a potenciar o nos va a hacer más ágiles. Definimos una estructura y bueno, después hicimos un kickoff con todos los miembros del equipo. La definición de la estructura es un tema de los más complejos, es un tema de los de más impacto y de alguna manera hay preguntas sin respuestas que en el lanzamiento, no, digamos, quedan ciertas dudas en las personas de cómo me van a remunerar, cómo me van a reconocer, cómo me van a recompensar. Sobre todo porque estamos diciendo, che, vamos hacia un modelo de gestión basada en habilidades. Entonces, para que eso uno lo pueda materializar, tiene que tener muy clara las habilidades de cada persona. Yo no quiero seguir incorporando teoría porque además me voy a pasar de tiempos, pero acá les dejo algunos conceptos importantes. La estructura es evolutiva. El primer concepto para la gente es, esto es evolutivo, esto arranca, si funciona, se mantiene, si no funciona, ajustamos. Y nadie está sentado en una silla y ya se queda de por vida ahí. La idea es que la gente se desarrolle, pueda ser curiosa, pueda desarrollar habilidades y eso le permita moverse dentro de la organización, ya sea dentro del dominio al que pertenece como hacia otros dominios. Obviamente ese diseño organizacional, ese cambio en el diseño organizacional va a impactar en los procesos de la organización y vamos a tener que ir ajustando cosas. Para definir el tamaño de los equipos se buscó un equilibrio entre la cantidad de personas y el foco que se quería lograr, y el foco de trabajo de cada uno de los equipos. En general los equipos ágiles, digamos, esto lo hemos ido aprendiendo en el camino con el EAI. Básicamente en los equipos ágiles se buscan equipos de entre 8 y 12 personas, pero bueno, dependiendo del foco, uno no puede mezclar gente que tiene focos muy distintos, entonces, y tampoco puede tener 25 personas discutiendo temas y tratando de implementar metodologías ágiles. Necesitamos transformar los liderazgos, necesitamos ciudadanía de los líderes, promover esa salud de los equipos, es esa comunión entre los líderes y el desarrollo de sus equipos, y poder tener siempre presente el impacto y la contribución individual al logro de los objetivos. Acá, digamos, estos son los roles que definimos para el lanzamiento de este dominio organizacional. Hay un sponsor, que en este caso soy yo, y hay los owners, tenemos de distintos niveles, owners de equipos, como les había mencionado antes, de procesos, subprocesos, eso dependerá en función de la materia a administrar. Hay, obviamente, los miembros de equipo que forman parte de ese equipo, vitales para la consecución y el cumplimiento de los objetivos que uno vaya definiendo, y facilitadores que tienen que acompañar desde lo metodológico a estos equipos. Tenemos la figura, acá no están en este slide, hoy estaba reparando en eso. Nosotros tenemos el acompañamiento de la consultora con una Agile Coach que nos viene acompañando hace 2 años y me viene aguantando. Y después tengo también el acompañamiento de una Agile Coach de la compañía que también me viene aguantando y acompañando durante todo este tiempo, y son claves para poder ir transicionando esto adecuadamente. Y los facilitadores son también súper importantes porque cuando uno quiere empezar a aplicar metodologías ágiles, más allá de lo que fue muy claro, David, la agilidad es mucho más que una metodología, pero para potenciar el trabajo de los equipos en áreas de eficiencia, lo que ahora estamos explorando en la compañía es la implementación de metodologías Kanban para tener una mejora y una evolución continua de procesos, con la complejidad que tiene, porque en general por la metodología era una metodología más usada en el ámbito industrial. Nosotros la queremos aplicar, nosotros, y hay ejemplos también de corporaciones tratando de usarla en el ámbito de procesos administrativos o de eficiencia, ¿no? Bueno, para terminar, esta imagen es como hoy están viendo
la nave Pharmacity y todo el ecosistema Pharmacity está viendo un poco ese modelo que ya quedó atrás. Es decir, la rompiente la pasamos y quedó atrás la isla del náufrago. Entonces, sí, los que vieron la película recordarán la imagen de que, bueno, él se alejaba de la costa y dice, bueno, ahora ya estoy en el medio del mar. Digamos, la isla quedó. Pero bueno, vamos a ir a buscar algo mucho mejor, digamos. Esto ya es una vida que ya no quería más, es una vida que estaba cómodo, pero voy por algo superador, quiero algo distinto. Y bueno, finalmente pongo otra imagen de otra película que para mí puede ser el resumen de lo que vamos a buscar. Bueno, esta película es Ocean's Eleven, que acá en Argentina la titularon La Gran Estafa, que muestra de alguna manera un equipo, o en este caso, esta gente justamente robaba un casino, ¿no? Pero bueno, terminan esa tarea y todo lo que habían tenido que transitar y pudieron ir a disfrutar, veamos, una obra magnífica y un momento, se podría decir que una postal de la excelencia en materia de hotelería y ese balcón mirando aguas danzantes y con la música absolutamente sincronizada y todo funcionando de una manera perfecta. Es básicamente poder ver que todo lo que estamos trabajando se materialice y se consolide en algo mucho mejor. Así que bueno, finalmente agradecerle a todos, espero no haberlos aburrido, creo que seguramente me quedaron cosas por compartir y quedo a disposición de cualquiera que esté justamente trabajando la transformación de dominios organizacionales en otras organizaciones y me quiera charlar conmigo para compartir experiencias, quedo a disposición. Así que bueno, muchas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido. Espectacular, Gaby. Muchísimas gracias por esa presentación. Se nota que venís transitando un proceso de transformación también personal, ¿no? Como hay algo ahí de haber vivido la transformación en primera persona que se pudo ver a través de tu presentación, así que muchas gracias por eso. Si tenés unos minutitos Gracias. más, una preguntita solo Dale. para pensar en aquellas personas que están transitando un poco este proceso de necesidad de cambios, también acá en Argentina, en Latinoamérica, digo, el contexto es cambiante para todos por igual, aunque algunos tienen más urgencias que otros. ¿Qué le dirías a aquellas personas que ven este escenario bastante parecido al que describiste vos al inicio, pero que todavía le falta algo como para dar esos primeros pasos necesarios para poder pensar en abordar un cambio o una transformación más profunda? ¿Qué consejos o qué tips les darías como para cosechar también tu aprendizaje personal? Yo creo que, mira, mi convicción es que va en línea con lo que nos trajo David al principio de la presentación del Summit, ¿no? Que yo creo que las organizaciones que no se transformen y no encaren algo distinto a lo que son los modelos tradicionales de gestión, no van a perpetuarse. Tengo esa absoluta convicción. Lo otro que por ahí, como fui tan rápido, es decir, conecto mucho con la importancia de que las personas sean felices en sus organizaciones trabajando y que puedan encontrar su pasión y que puedan desarrollar su potencial. Cortito, escuchaba el otro día a Andrés Oppenheimer, que es un periodista muy reconocido y ha sido jefe de redacción Miami Herald, y escribió un libro sobre cómo salir del pozo, creo que se llama el libro. Y comentaba un poco que hoy en muchas organizaciones, y después leyendo otros artículos también, hay muchas organizaciones que están trabajando en cómo meditar, tienen directores de felicidad. Hay países que están dándole clases a los chicos de cómo tolerar las frustraciones, cómo encontrar el sentido de las cosas. Es decir, hay gente que está trabajando en otra línea, digamos, porque evidentemente es lo que va a ser un factor diferencial. Es decir, tener gente feliz y pudiendo potenciarla y que despliegue
todo lo que tiene, porque las organizaciones tradicionales es como que las comprimen, para mí es la clave del cambio. Ahora, después, bueno, ustedes obviamente tienen todo un know-how que, bueno, digamos, y saben, y yo conté un poquito todo lo que estuvimos trabajando, la tarea es compleja. Y hay que convencer a mucha gente. Yo por ahí vuelvo a decir, yo a veces comento un poco, el camino recorrido hace que hoy yo pueda mirar las cosas desde un lugar por ahí distinto al que pueda tener una persona que está y que tiene 40 años y que tiene otra mirada, ¿no? Porque todavía tiene que lidiar con un montón de cuestiones más complejas en su vida, ¿no? Personales. Pero bueno, uno tiene que transmitir y convencer y tratar de mostrar y decir, che, a ver, este tipo que recorrió todo este camino, lo escucho. A veces es difícil, porque es como cuando uno le pasa con los hijos. Yo te quiero transmitir la experiencia, mira que te va a pasar esto, y los chicos quieren experimentar igual. Entonces en las organizaciones puede pasar un poco esto. Nos escuchan por ahí a los que recorrimos más tiempo y dicen, che, ¿estará bien esto? ¿Qué sé yo? Pero yo creo que los chicos jóvenes conectan con el propósito de una manera distinta, necesitan sentir una conexión entre lo que ellos, entre su desarrollo y sus pasiones y lo que están haciendo. Yo creo que hay una oportunidad enorme. Así que me parece que cuando vos decís qué consejo, me parece que el que no esté dispuesto a hacer algo distinto, bueno, tiene un problema, digamos, ¿no? Si está liderando una organización. Impecable. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias por el tiempo, por la presentación. Muchas gracias a quienes nos están escuchando en vivo en este momento. Nos vamos a tomar 5 minutitos de break como para pararnos, ir a buscar un poquito de agua, respirar un poquito y volver acá porque la siguiente charla de Martín Heine va a ser súper interesante. También nos viene a contar su propio proceso dentro de Personal Pay, así que les esperamos a todos. Muchas gracias, Gaby. Nos Gracias, vemos en Vane. 5 minutitos.
Bueno, vamos a continuar entonces con este Summit 2023 del EAI, que arrancó muy interesante con una charla de un sponsor del dominio organizacional, que nos trajo casi un camino del héroe transitado, ¿no? Como con todos los desafíos que el desarrollo de talentos y la evolución estructural tienen dentro de una organización que está pensándose desde el punto de vista de la agilidad empresarial. Y para poder continuar dándole un poco de enfoque con esto que arrancó David, esta conversación, entendiendo en términos de estrategia de negocios, para dónde vamos, hacia dónde vamos, para qué vamos, hacia dónde vamos, vamos a darle entrada a nuestra segunda charla del día. Vamos a tener el lujo de escuchar a Martín Heine, quien es el líder del equipo de Digital Growth en Telecom. Martín tiene bajo su responsabilidad liderar un gran equipo que está trabajando en el desarrollo y detección de nuevos productos y servicios ligados a la innovación tecnológica. Él está al frente de Personal Pay, la billetera virtual de personal, que ya cuenta con más de 1.800.000 personas usuarias y se posiciona como un actor relevante en el mercado fintech en Argentina con proyección regional. Todo esto adentro de Telecom, que es una empresa que está transitando la evolución estratégica de una telco tradicional a un ecosistema de plataformas que brinda servicios digitales. Martín es contador público, recibido en la Universidad de Buenos Aires, ingresó a Telecom en el año 1995 y ocupó puestos gerenciales clave en distintas áreas del negocio móvil. Tiene una reconocida trayectoria en cargos destacados de alta dirección. Se desempeñó como director comercial y luego director de marketing en el último periodo en la compañía, antes de asumir como director de Digital Growth en Telecom, puesto en el que se desempeña actualmente. Además de todo eso, su hobby preferido es el fútbol, jugarlo y mirarlo, y pareciera ser, un hincha fanático de Boca Juniors. Bienvenido, Martín. Un lujo tenerte en este Summit 2023. Te paso la posta para escucharte muy atentamente. Hola, muchas gracias, Vane. Gracias, David, por la invitación. Un placer y un honor. Así que gracias por la presentación. Y justamente lo que vengo a contar un poco es esta experiencia que estamos viviendo de lo que nosotros llamamos cuando arrancamos un speedboat adentro de un portaaviones, ¿no? Como describías antes, un speedboat que es Personal Pay dentro de una compañía de 21.000 empleados como es Telecom. Así que nada, arrancamos. Pasamos, les voy a contar un poco cómo surgió esto y un poco lo que estábamos planteando es cómo hacemos para convertir a Telecom, una telco, en una techco, ¿no? Allá en el 2020, uno de los planteos que hice y que hicimos fue cómo poder apalancarnos en todos los activos que tiene Telecom, como son básicamente los millones de clientes que tiene, la información, el conocimiento de los clientes, las marcas, las millones de interacciones en algo más allá de lo que es la conectividad y obviamente el entretenimiento que es Flow. Por eso surgió Digital Growth y por eso encaramos este proyecto que es el más importante dentro de los que tiene Digital Growth, que es la billetera. Avanzamos en ese sentido y bueno, como decía, más allá de lo que tenemos a nivel de conectividad, ¿no? Y de lo que es el entretenimiento, vemos cómo agregarle valor y generar este ecosistema de negocios que, como contó antes Gabriel, es cómo manejamos estos dominios de negocio y con todo este andamiaje de distintos dominios dentro de la organización. Eh, Haciendo un poquito de historia de cómo arrancamos en el 2019 como una idea, en el 2020 comenzamos a salir un poco del PowerPoint y buscar todos los partners, empezar a armar los primeros indicios de un equipo, algo así como 10 personas, empezar a buscar los partners estratégicos para llevar a cabo esto, empezar a diseñar
un producto. Todo eso ocurrió durante el 2020, obviamente en pandemia. Logramos sacar un beta a fin del 2020. En junio del 2021 ya teníamos 100.000 usuarios. Pusimos en abril del 2022 que hay equipo porque realmente nunca se termina de conformar el equipo, pero empezó a tomar más forma. En julio del 2022 hicimos la primera campaña masiva. Todos los clientes que teníamos antes era a través de comunicación directa a nuestra base de usuarios. Fin del año pasado llegamos a 1 millón de usuarios. Bueno, y como un hito importante también, en marzo del 2023 lanzamos el Fondo Común de Inversiones. Hablando de propósito, y Gabriel antes mencionaba el tema del propósito, lo que nos planteamos es cambiar la manera en que las personas se conectan con su plata, ¿no? Con su dinero. Bueno, ¿qué implica eso? Bueno, implica digitalizar y simplificar su día a día, ahorrar en sus operaciones cotidianas, administrar la economía diaria, invertir, aprender a usar las finanzas personales y obviamente mucho más. Como sabemos, hay una cantidad de usuarios, de clientes que no está digitalizado, una cantidad de clientes que sigue usando el efectivo, una cantidad de clientes que están muy lejos de ser expertos en finanzas personales, de entender qué es un fondo común de inversión, de entender cómo hacer rendir mejor su dinero. Y uno de los objetivos que tenemos es cómo acortar esa distancia que hay, cómo hacerle la vida más fácil a las personas y que sea de una manera simple a través de la confianza que también depositan en nosotros en todo el resto de los negocios del ecosistema que tenemos como Telecom. ¿Cuáles fueron estas claves, digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron los hitos principales? Bueno, como dijimos antes, arrancamos siendo unas 10 personas, hoy somos más de 340 colaboradores. Uno de los puntos de partida más importantes es esta diversidad para generar un ADN propio, digamos, ¿no? Diversidad en términos de, tenemos aproximadamente un 25% de esos colaboradores que son que vienen del negocio core, que vienen del transatlántico. Yo que tengo muchos años de telco, pero la verdad es que estaba y estoy muy lejos de ser un experto en el mundo financiero, pero para eso incorporamos un montón de talento de diferentes industrias, muchas de la industria financiera, de compañías nativas digitales que conforman y conformaron este equipo con diferentes conocimientos, con diferentes culturas, con diferentes formas de hacer las cosas y creo que esa complementariedad y ese enriquecimiento de la diversidad es parte de uno de los diferenciales que sentimos que vamos logrando. Los otros puntos muy importantes para este camino tiene que ver justamente con esta lógica de agilidad, mucho de lo que fuimos aprendiendo con el EAI y con nuestros propios Agile Coaches y la liquidez en la organización. O sea, de- esta compañía tiene un poco más de 2 años y la verdad es que ya estamos viendo el tercer formato, podemos avanzar ahí, Nico. El tercer formato de modelo operativo, o sea, cómo vamos cambiando el modelo operativo en función de las necesidades, cómo vamos adaptando la forma de hacer las cosas, cómo vamos en esta lógica de liquidez, de contraer y expander con facilidad, respuesta, adaptación al entorno, decisiones rápidas, potenciar el talento, eh, prioridades, las prioridades cambian, el mercado es súper dinámico, reordenar las prioridades, realmente tener una estructura más ágil, más horizontal, con mucho empoderamiento, con el negocio por encima de todo,
pero con la metodología como una herramienta clave para garantizar que nos dé dinamismo, nos dé flexibilidad, nos dé adaptabilidad, y acá son simplemente muestras de cómo vamos o trimestre a trimestre o semestre a semestre, cambiando los formatos de los equipos, cambiando las capacidades que se necesitan, no quedándonos atados a un formato que después nos termina siendo ineficiente, que nos termina siendo poco escalable, donde las personas también crecen, porque esto es tan intenso y obviamente en una estructura donde pasa de 10 personas a 340 en 2 años, se necesitó mucho crecimiento de diferentes personas, de diferentes roles que tomaron otro protagonismo, otra impronta, y todo eso es fundamental en cómo vamos planteando justamente el mindset que hay que tener, ¿no? El mindset que nos planteamos para hacer algo diferente de lo que veníamos acostumbrados. En la telco es una compañía súper madura, en otro momento, con una lógica más de ser eficiente, de mantener ese posicionamiento tan sólido que tiene, versus una lógica justamente de crecimiento, ¿no? De growth mindset. Eh, ¿Cómo adaptarnos? Parece algo fácil, algo medio obvio, pero la realidad es que no es tan obvio. Cambiar esa mentalidad de ser eficientes a una mentalidad de poder hacer rápido, poder tener time to market, poder equivocarse, eh, entender que la velocidad y la escala es clave y que después hay tiempo para reacomodar determinadas cosas o ser más eficientes o volver algún paso para atrás, pero esa necesidad de crecimiento y de velocidad era súper importante y es súper importante. Pasamos una... Bueno, cómo cambiar un poco cómo hacer el clic, ¿no? De esta lógica de muchos de nosotros, y lo hablo en primera persona, ¿no? De estar acostumbrados y venir hace muchos años con una mentalidad diferente, con una cultura de trabajo diferente, con una lógica de liderazgo completamente diferente, a una forma de hacer las cosas nueva, a desaprender una cantidad de cosas, a internalizar que la gran mayoría de las personas que forman parte del equipo saben mucho más que uno en ese sentido, de transformarse en un facilitador, en un líder que marque un poco la visión, que ayude a los equipos. Que ayude a que las cosas pasen, digamos, ¿no? Y cómo empoderar, cómo generar que los equipos puedan tener sus herramientas, cómo garantizar que existen las conversaciones que tienen que ocurrir. Eh, Esto de ir por más, de no darse por vencidos, bueno, forma parte de todo este camino que fuimos recorriendo. Como decía, mucho más exploración y experimentación, probar chiquito, equivocarse, adaptarse rápido, mucha más flexibilidad, mucho más responsabilidad, que esto es algo que históricamente era como un pedido, un anhelo, pero cuando en la cancha, cuando uno realmente da ese empowerment y da esa responsabilidad, a veces no es tan fácil, a veces da miedo, genera angustia. Dar esta seguridad psicológica de que la gente se pueda plantear lo que está pensando. También generar realmente un empowerment donde la gente es capaz de equivocarse y después aprender y tratar de no volver a equivocarse y no volver a tropezar con las mismas piedras. eh, y es realmente como todo un cambio fuerte en la manera de hacer las cosas. Para eso también fuimos planteando reglas, entre muchas comillas, digamos, ¿no? Pero reglas diferentes. Planteamos en su momento
accountability, pero autonomía, cómo desarrollar más las habilidades blandas, ¿no? O sea, acá estamos hablando de productos tecnológicos, de desarrollo, de software, pero no hay robots haciendo eso. Son equipos interdisciplinarios, equipos con perfiles tremendamente diferentes, desde un developer hasta una persona de UX, uno de marketing, alguien de operaciones, customer care, realmente perfiles muy, muy diferentes que todos tienen que sentarse en una mesa y poder entenderse primero, poder generar acuerdos, poder tener esas conversaciones frontales, entender cuándo es el momento de la discusión y cuándo es el momento de la alineación, ¿no? Y ya más allá de que mi idea prevaleció o no, vamos todos agarrados de la mano para cumplir ese objetivo. Una mentalidad, un concepto que me gustó mucho en su momento, que es esta mentalidad de dueños, ¿no? Pensar como dueños, ¿no? No pensar como empleados, sino qué decisión tomaríamos nosotros si fuéramos el dueño de la compañía. Mucha empatía, lo mencionó Gabriel, mucha empatía y mucha escucha, cómo pararnos en el lugar del otro. Creo que todo el recorrido que tuve desde 1995, como decía, como contaba Vane, de estar en muchísimos lugares de la compañía diferentes, me permitió en ese sentido ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Como el preconcepto de los comerciales o el concepto de los financieros o el preconcepto de los marketineros y después haberme tocado estar ahí y cómo se vive distinto cuando uno tiene ese rol. Entonces me parece que ese aprendizaje suma y ayuda a ponerse justamente en los zapatos del otro. Mucha medición, parte de esto y de la agilidad justamente es medir, todo el proceso de OKRs es medir para mejorar, medir para entender dónde estamos parados, eh, una lógica meritocrática que siempre, mi concepto es súper importante, ¿no? No todos dan lo mismo, no todo es lo mismo, emparejar para arriba y no para abajo. Una mirada 360, no quedarse con la tarea, no quedarse con mi metro cuadrado, sino tener una mirada más holística. Los temas arriba de la mesa, ¿no? No tener agendas paralelas del chat paralelo en medio de una reunión, sino que lograr que todos los temas estén transparentados. Esta apertura a desafiar, tener equipos de trabajo que desafíen permanentemente, no importa, acá no hay jerarquías, digamos, ¿no? Sino poder, como decía antes, tener la tranquilidad de que uno puede desafiar y hasta suma, digamos, ¿no? No es algo negativo, sino algo totalmente positivo. Bueno, y esto de no buscar excusas como también un aprendizaje. Como decía, el resultado final tiene que ser resultados de negocio, no resultados de haber encontrado 3 o 4 o 5 responsables de que las cosas no se hayan cumplido o de que los resultados no se hayan dado. En definitiva, no nos agrega nada. Lo que nos agrega es haber cumplido con los resultados de negocio y con lo que espera el cliente y creo que eso es nuestro norte, ¿no? Entonces, no sirve de nada buscar responsables, sino justamente tener las conversaciones, los acuerdos y el trabajo en equipo para que las cosas ocurran. Y en esa lógica, ¿dónde estamos hoy? Y ya para ir cerrando, hoy, como contaba Vane, ya son más de 1.900.000 clientes en un poco más de un año y medio. La verdad es que técnicamente salimos en enero del 2022, con lo cual, bueno, casi 2 años. Eh, Realmente tenemos un volumen de transacciones que en el 2023 va a crecer 14 veces del volumen que habíamos cerrado el 2022. O sea, tenemos más de 28 millones de transacciones durante este año. Tenemos un NPS muy bueno, un NPS de 23 puntos positivos, en una competencia con obviamente jugadores
importantísimos, jugadores que hace 15, 20 años que están en el mercado, una frecuencia de uso muy buena, una frecuencia de uso de clientes que lo usan más de 10 veces por mes, de más del 21%, y todo el tiempo generando nuevas soluciones que tenemos por delante. Tenemos muchos desafíos, pero volviendo un poco y cerrando un poco, creo que es la ambición de todo lo que hicimos, pero la cantidad de cosas que hay para hacer, creo que eso es central, ¿no? Digamos, ponerse la vara alta, entender que siempre hay mucho por mejorar, que siempre van a haber inconvenientes, que siempre van a haber problemas, que siempre van a haber palos en la rueda o piedras en el camino, pero que realmente con este enfoque y con este trabajo básicamente de equipos, ¿no? Yo lo resumo todo en tener los recursos económicos, obviamente que es clave, pero después es un tema de equipos, una cantidad de compañías que con los recursos económicos no terminan logrando los objetivos, con lo cual creo que toda esta parte que también mencionó Gabriel anteriormente, es de toda esta parte más de gestión de equipos, de estar metido, de embarrarse, de hacer que las cosas pasen, de entender dónde hay una buena discusión constructiva y dónde ya hay algo que se está erosionando o que se está desgastando en la relación, y cómo estar muy cerca en ese sentido de los equipos, me parece que es clave. Así que nada, ese es un poco el cuento largo, corto de Personal Pay y cómo estamos hoy. Impecable. Muchísimas gracias, Martín. Muy interesante todo este recorrido que vienen haciendo y este concepto de Speedboat dentro de un ecosistema tan grande y una organización tan grande, ¿no? Con tanta llegada y con tanta cartera de clientes ambiciosos también, ¿no? Y dicho esto, y sé que nos van a estar escuchando, o si no nos están escuchando, algunos owners de negocios de otros ecosistemas y de otras organizaciones que están en proceso en este contexto de vuelta bastante complejo en el que estamos. Si tuvieras que pensar en esos desafíos de ambición de negocios que tiene hoy Personal Pay y la ambición de negocios que tiene Telecom como un ecosistema, ¿cuáles crees que son los desafíos así más próximos que tienen para transitar en esta mirada de valor integral como ecosistema a esos clientes a los que están apuntando? Mira, a ver, yo no profundicé en todo lo que planteó Gabriel respecto a los dominios. Está claro, nosotros vamos por el mismo lugar. Me parece que es ese, esa dinámica de trabajo con el resto de los dominios, más allá de puertas para adentro, ¿no? Pero digo, esa integración, y mucho más siendo un speedboat adentro de un portaaviones, es cómo armar realmente un gran equipo, cómo hacer que todo el mundo se sienta parte, cómo pasar de esto de hacer un favor a realmente que se sientan integrados, que todos tengamos la misma ambición, hablando de ambiciones, que todos tengamos el mismo foco en el negocio, que por diseño esté así, y hay una parte que tiene que ver con el diseño, justamente, o podemos ir hasta los objetivos, los incentivos, pero también lo cultural, ¿no? Uno puede tener el diseño bien estructurado, pero la cultura hace que vos estás afuera o vos no sos tan parte, y creo que es desde lo simbólico, desde las ceremonias, desde las celebraciones, digamos, de realmente en estas estructuras donde no todo es más matricial, es más interdisciplinario, cómo hacer que todo el mundo se sienta dentro del proyecto, digamos. Creo que eso es súper importante. Y si tuviéramos que capitalizar tus grandes aprendizajes como owner de negocio, trajiste este concepto de pensarnos como dueños de negocios, más allá del rol que cada uno va ocupando, vos tenés un rol formal, como estás llevando adelante un negocio
como el negocio de fintech, ¿cuáles serían esos grandes aprendizajes que decís los tengo y los atesoro porque me trajeron hasta acá y cuando tengo mis charlas con mis equipos lo traigo a la mesa porque entiendo que nos permite también conseguir los logros que están consiguiendo hasta ahora? Mira, yo creo que uno de los puntos es justamente, y creo que es uno de los cambios más importantes que está haciendo la compañía, más allá de Personal Pay, tiene que ver justamente con esta lógica de dominio de negocio y foco en el negocio. Y cómo cada dominio tiene un rol, pero con ese foco en el negocio y con ese foco en el cliente, en definitiva, que son las dos caras de la misma moneda, digamos, ¿no? Eh, y ahí yo lo que diría es dos cuestiones. Uno, parte de lo que mencioné de estar muy cerca de los equipos, tener realmente la temperatura de cuando los equipos realmente están funcionando, cuándo fluye, cuándo la dinámica fluye, cuándo se tienen las conversaciones que se tienen que tener y realmente cada vez se va generando más confianza y uno nota a esta altura a mucha distancia cuando en una reunión, por más que uno no sepa demasiado de qué se está hablando, porque hay reuniones tremendamente técnicas donde estoy muy lejos de ser un experto, pero uno ya va tomando la temperatura de si la reunión fluye, cada uno va cumpliendo su rol, hay acuerdos de cuando se nota que no, que las cosas no están dichas o que hay, como decía, chats en paralelo. Y me parece que la detección de eso es súper importante. Y el otro punto es, con esta lógica de foco en el negocio, la verdad es que no existe bueno, no, el problema es el de marketing, no el comercial, no el de tecnología, no el de operaciones, cumplimos como equipo, todos alineados en el mismo objetivo, con el objetivo de negocio o no lo cumplimos. Por eso lo decía antes, no es una cuestión de buscar responsables, es una cuestión de todos somos parte de el logro o, o el fracaso, aunque duela la palabra, digamos, ¿no? Entonces poner eso por arriba de todo y decir, yo tengo que dar mi milla extra para que las cosas pasen. Por ahí no alcanza con solo cumplir mi tarea. Sí, mi tarea la hice bárbaro, pero siento que falta algo más. Bueno, hagamos ese algo más para que el outcome, el resultado final, se logre. Y no solamente mirando, no sé, yo mi tarea la hice, será problema del otro. Ese cambio de mindset es fuerte y viví mucho tiempo en el modelo anterior, porque es así, digamos, hay que ser muy sincero en ese sentido. Yo estaba, como siempre había algún otro culpable y me parece que eso es fuerte, ese cambio. Sí, siempre decimos que para poder transformar organizaciones nos tenemos que transformar nosotros, ¿no? Como hay una mirada distinta desde donde operamos para poder hacer distinto. Y una última Total. pregunta, si tenés 5 minutitos más, Sí, sí. porque es un tema que trajo también Gaby en la primera charla y la trajiste vos también, hablando de esta evolución estructural y el dinamismo que tiene Personal Pay dentro de su propia estructura, em, este concepto de estructuras líquidas, ¿no? Como si el negocio cambia, pues claramente nosotros tenemos que cambiar y la estructura pasa a ser un elemento esencial de adaptación a esos cambios que vemos en el afuera. Dicho esto, nos gustaría preguntarte cómo se vivencia esos cambios estructurales y qué, así como algunas alertas o algunos consejos que puedas dar como para decir, si nosotros nos damos cuenta de que la estructura tiene que cambiar cuando vemos determinados patrones. Mira, buenísima la pregunta y me das pie para algo que casi me estaba olvidando. Hay un punto en esto de ser dueños del famoso P&L del negocio, ¿no? Yo y el equipo rinde cuentas por cada costo que tiene, con lo cual eso también ayuda mucho, ¿no? Porque en esta lógica de rendir cuentas y de esta mentalidad de dueños, no queremos que nos sobre nada, tampoco que nos falte, pero no queremos que nos sobre nada. Entonces ya salimos de la discusión de le voy a pelear a capital humano un poquito más o le voy a pelear, le rendimos cuentas nosotros
Y si logramos tener esa mentalidad de dueño, creo que surge solo. La verdad, yo había traído un equipo de esta manera, pero hoy no tiene tanto backlog. Entonces, una parte del equipo puede ir a este otro tribu o equipo de experiencia, que la verdad que tiene más cosas para hacer, para desarrollar en este trimestre. Y este rol que habíamos pensado que sumó un montón en un momento, ya no suma tanto. Y eso forma parte de la estructura líquida, que suena lindo decirlo, pero que es verdad que se tangibiliza con personas que también tienen la inquietud de, que entré, pero todavía el equipo no está todo conformado, entonces tengo tiempo ocioso, ¿dónde puedo ayudar? Y realmente pasa, y es un tremendo desafío, ¿no? Porque también, para ser honestos, eh, los skills son distintos. No, la persona que está en el equipo A no aprieta un botón y se setea en el equipo B a los 3 minutos, entonces hay todo un trabajo de adaptación. La estructura líquida tiene un límite también, ¿no? Pero creo que de la estructura rígida a la cual estábamos acostumbrados, o yo estaba acostumbrado a esto, hay un abismo. No quiere decir que es infinito y que uno puede cambiar de rol en 5 minutos y después volver al anterior. Y digo, hay un límite a la liquidez, pero realmente hay una evolución enorme en ese sentido y se verifica. Creo que se verifica. Y lo dije antes, es un tema de mindset también, de eficiencia y de generar que la gente también, hay una cuestión que no planteé mucho, que lo planteó bastante Gabriel, que es esto de propósito. Entonces, hoy hay un tema muy fuerte ahí, que es qué estoy haciendo, cuál es mi propósito, el micro, digamos, ¿no? Entonces, yo estoy construyendo esta funcionalidad y me quiero sentir orgulloso de que esa funcionalidad sirve, de que tracciona. Fondos comunes de inversión fue un muy buen ejemplo de una funcionalidad tremendamente simple, donde la gente aprieta un botón y automáticamente está remunerando su dinero y no tiene ni idea que es un fondo común de inversión. Entonces, esa lógica de estar trabajando en ese equipo te da un sentido de propósito de estoy haciendo algo bueno, más allá del negocio, digamos, estoy haciendo algo bueno por el cliente, estoy haciendo algo bueno para la inclusión financiera. Bueno, como ese, un montón de ejemplos, con lo cual cada uno le gusta hoy estar haciendo A y mañana estar haciendo B y pasado estar haciendo C. Impecable. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo, por tu presentación. Quedará grabada también para que la sigamos escuchando. Así que muchas gracias por tu tiempo. Un honor haberte tenido en el Summit. Y voy a ir cerrando la sesión del día de hoy. Nos estamos preparando para el día 2. Mañana, mismo horario, la vamos a tener a Karina Barsky y a Jacqueline Rubart, que nos van a venir a contar sobre los procesos que vienen acompañando adentro del grupo Petersen, por lo cual estamos muy ansiosas y ansiosos por escucharlas. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Acuérdense que aquí les vamos a dejar los links para que se sumen a nuestra comunidad, para que escuchen y reciban también el link para sumarse el día de mañana. Los esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Martín. Que terminen todos Gracias, muy ¿eh? bien el día. Chau. Hasta Abrazo luego, grande. gracias. Hasta mañana. Gracias.